Antes de ver lo que es una explotación de un sistema informático, vamos a ver y vamos a introducir lo que es una página web. Una página web es un programa orientado a Internet soportado por un dispositivo, por un servidor. En este caso, el código fuente de la página web es interpretado por el servidor, el cual lo procesa. Este servidor gestiona las conexiones y actúa como intermediario, y simplemente un servidor es una máquina como puede ser un ordenador normal y corriente que podemos tener en casa. Y ahora existen dos tipos de explotaciones. Tenemos la explotación de aplicaciones web y la explotación de sistemas. En la explotación de aplicaciones web nos aprovechamos de fallos de seguridad que se encuentran en ese código, en la programación de esa aplicación, como pueden ser sistema de autenticación y autorización, inyección de caracteres e intrusión a través de fallos de programación. Esta parte está orientada a aplicaciones web y que podéis ver en talleres como el de programación segura en sitios web y el taller de análisis de sitios web, que también tenemos en INCIBE. Y la parte de explotación de sistemas, que será lo que vamos a ver en este taller, que vamos a aprovecharnos de la parte del servidor y su infraestructura para tener acceso a un sistema de forma no autorizada. En este caso nos aprovechamos de uso de puntos de entrada, como pueden ser los puertos abiertos que tienen una máquina, identificación de protocolos débiles y explotación de esos fallos de seguridad de software. Algunas de las razones en las que estamos expuestos a más riesgos en una red LAN, en una red de área local, es porque tenemos una conectividad muy alta, que quiere decir que prácticamente estamos tocando la máquina en los dispositivos que están conectados en nuestra red, que tenemos acceso total, casi físico. Otra de las opciones es que no existen apenas dispositivos intermedios y tampoco normalmente no existen dispositivos de seguridad que nos controlen ese funcionamiento en esa red LAN. Sin embargo, en Internet existen muchos dispositivos intermedios que a la hora de lanzar un ataque, esa conexión va a ir dejando un rastro por distintos dispositivos intermedios y también dispositivos especializados en seguridad, con lo cual tenemos mucho riesgo de que nos va a bloquear y nos va a parar ese ataque. Por lo tanto, también en Internet existe mucha mayor exposición de ataques. Al haber más personas conectadas a Internet que a una red local, también estamos expuestos a una mayor tasa de ataques. Nosotros como usuarios estamos expuestos a varias amenazas, digamos, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Como puede ser, por ejemplo, cuando nos conectamos a una wifi en una cafetería, cuando vamos a un aeropuerto y vemos una red wifi abierta sin cifrar, etc. ¿Qué riesgos podemos tener conectándola a un tipo de redes como esta? Por ejemplo, en los aeropuertos, no sé si sabéis que es donde están las personas más aburridas del mundo, ¿no? Porque si tienes que esperar un enlace a otro avión y tienes que hacer una escala de 10 horas, pues si una persona se dedica a hacer el mal, lo primero que va a hacer, si tiene un ordenador delante, va a ser montar un punto de acceso wifi que sea abierto y que ponga, por ejemplo, wifi gratis. Seguramente muchas de las personas que anden por la terminal del aeropuerto van a ver wifi gratis y se van a conectar. ¿Qué ocurre? Si se conectan, esa persona, ese atacante, va a poder monitorizar la información que esas víctimas están navegando, por lo tanto también le pueden robar las credenciales de acceso a una red social, por ejemplo, o a un banco. Otro de los ejemplos pueden ser que hay mafias que se dedican a buscar servidores con vulnerabilidades e inyectar malware en esos servidores para que si un usuario legítimo accede a esa parte del servidor o accede a una página web que esté en ese servidor, se va a infectar con ese malware
y va a sufrir las consecuencias, por ejemplo, de que te infecte con un virus que te borre información, que te metan en una botnet, en una red de ordenadores y que te controlen remotamente, etc. A continuación vamos a hacer una práctica de una captura de tráfico de una red local. Y para ello vamos a ver qué datos podemos capturar una vez que estamos conectados a una red de área local. A ver qué información transcurre por esa red. Como primer paso, vamos a necesitar conocer nuestra interfaz de red Wi-Fi. Para ello, vamos a ejecutar el siguiente comando: ifconfig espacio VLAN 0. VLAN 0 es el nombre de nuestra interfaz de red Wi-Fi. También vamos a tener en nuestro equipo otra interfaz de red, en este caso Ethernet, que sería cuando nos conectamos a Internet por cable, que se llamaría ETH0. Para esta práctica vamos a utilizar nuestra interfaz de red Wi-Fi, que se llama VLAN 0. El siguiente paso sería poner esta interfaz de red, esta tarjeta de red, en modo monitor, para que escuche todo el tráfico que haya alrededor. Para ello vamos a ejecutar el siguiente comando: si apreciáis el resultado, lo que aparece tras la ejecución de ese comando, vemos que aparece el siguiente texto: Monitor Mode Enable on Mon 0. Esta será el nombre de nuestra interfaz de red en modo monitor. Y ahora, para hacer la captura de tráfico que circula por una red, vamos a utilizar el programa Wireshark. Simplemente escribiendo la palabra Wireshark en el terminal de comandos, se abrirá esa aplicación. Vemos como en este recuadro aparecen las interfaces de red que tenemos activas en nuestro ordenador. Para comenzar la captura de tráfico, vamos a seleccionar en este recuadro la interfaz de red en modo monitor, para escuchar todo el tráfico y toda la información que circula en nuestro área. Seleccionamos Mon 0 y le damos al botón Start. Y aquí empieza a capturar todo el tráfico que está circulando por esa red. Si aquí, por ejemplo, me conecto, me autentico a un portal de login, ¿vale?, con un usuario y contraseña, vamos a ver cómo hemos capturado esa petición HTTP y cómo podemos ver ese usuario y contraseña en este programa. Como conclusión a esta práctica que acabamos de realizar, hay que poner especial cuidado cuando nos conectamos a una red Wi-Fi abierta, pública, ya que la información que nosotros estamos navegando y estamos transmitiendo puede ser capturada por cualquier persona que tenga un dispositivo Wi-Fi y un programa, por ejemplo, como Wireshark, y que esté capturando ese tráfico que está circulando por esa red. Para tener unas nociones básicas sobre redes y sistemas, a continuación vamos a detallar una breve introducción sobre este tipo de redes y estos sistemas. Por ejemplo, ¿qué es una red de ordenadores? Una red de ordenadores es una interconexión de distintos equipos informáticos que utilizan los mismos protocolos y que son capaces de comunicarse. También tenemos los tipos de redes clasificados según tamaño, como por ejemplo LAN, que son redes de áreas locales. Por ejemplo, puede ser la red que tenéis en vuestra casa para conectaros a Internet, ¿vale?, vuestra Wi-Fi o el router conectado por cable, etc. Tenemos otro tipo de red que se llama MAN, que son redes de área metropolitana, y que un ejemplo de esto puede ser una universidad. Sabemos que una universidad tiene varios edificios y cada edificio tiene su propia red de área local. Para intercomunicar todos esos edificios existe una red más amplia que se llama MAN. Y por último tenemos otro tipo de red que se llama WAN, que el ejemplo de este tipo de redes WAN simplemente puede ser Internet, ¿vale?, que es una red de redes. Las redes también se pueden clasificar según su tipología, si son públicas o privadas. Y por último vamos a ver qué es un sistema, que básicamente es un dispositivo informático que puede verse en forma de servidores, ordenadores, routers, etc. ¿Qué es el direccionamiento?
El direccionamiento es la capacidad de transmitir un mensaje por una red conmutada. El direccionamiento se puede enrutar a varios niveles, a nivel de enlace, a nivel de red y a nivel de transporte. Es decir, a nivel de MAC, a nivel de IP y a nivel de puerto. El formato de las direcciones, existen dos tipos de direcciones, IP versión 4 e IP versión 6. En este caso, el formato de direcciones IP versión 4 es lo que vemos aquí, por ejemplo, sería 172.16.254.1, en la cual aquí tenemos un ordenador, la que tenemos una dirección IP y su dirección MAC correspondiente. Y aquí tenemos un router con su dirección su puerta de enlace y su MAC del router. Una dirección MAC es un identificador correspondiente a una tarjeta de red en este caso. Pueden existir distintos tipos de tarjetas de red, como por ejemplo una tarjeta de red Ethernet, que sería tu conexión por cable, o puede ser también una tarjeta de red Wi-Fi, la que utilizarías para conectarte a Internet a través de esa tecnología. En la siguiente práctica vamos a ver un comando, vamos a utilizar el comando ifconfig en Linux para ver cuál es nuestra dirección IP de nuestro equipo. Para ello abrimos un terminal de comandos y ejecutamos el comando ifconfig. Como vemos, aquí tengo la interfaz de red VLAN 0 y aquí aparece la dirección IP. Yo tengo interfaz VLAN 0 porque estoy conectado a Internet a través de Wi-Fi. Si estuvierais conectados a Internet a través de cable, tendríais que iros a la interfaz que se llama ETH0. También comentar que si bien el comando para ver la dirección IP en Linux se llama ifconfig, para ver la dirección IP que tenemos en un sistema operativo Windows es el comando ipconfig. ¿Cómo viaja el mensaje? Para que un mensaje llegue a su destino es necesario que parta de un ordenador emisor, el cual enviará ese mensaje, pasará por un router que enrutará ese mensaje hacia el ordenador destino. Para ello es necesario establecer una conexión y se debe saber la IP destino y el puerto destino, el cual ese mensaje va a ir dirigido. En esta práctica vamos a hacer uso del comando traceroute, que es un comando de Linux, para ver los saltos que va a dar nuestra conexión hasta llegar a un destino. Para hacer el ejemplo vamos a utilizar el comando traceroute y lo vamos a utilizar especificando la web de Google para ver cuántos saltos va a dar nuestra conexión hasta llegar a la máquina de Google, hasta el sitio web de Google. Como resultado, nos aparece que nuestra conexión ha dado 13 saltos hasta llegar a la web de google.com. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son reglas usadas por los equipos informáticos para intercambiar información y para el establecimiento de la conexión y desconexión. Por ejemplo, para que dos ordenadores se puedan comunicar y haya una transferencia de información, es necesario que tengan implementadas las mismas capas de protocolo. Es decir, es como una forma de hablar el mismo idioma para que se entiendan esos dos ordenadores. Esos protocolos están basados en un modelo por capas, es decir, como vemos en esta imagen, que tenemos aquí una capa física, una capa de enlace, de red, de transporte y de aplicación. Tenemos aquí dos ordenadores, el ordenador origen y el ordenador destino, y para que haya un intercambio de información es necesario de que esas capas estén al mismo nivel, que tengan los mismos protocolos instalados. Dos modelos muy importantes son el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Y aquí tenemos la estructura que tiene un mensaje IP y nos quedamos con el campo flags, que es importante, es un campo de 3 bits y que nos va a indicar la prioridad del mensaje. ¿Y cómo se establece una conexión para que haya una transferencia de información? Pues se establece mediante una negociación que se realiza mediante 3 pasos. En este caso se llama una conexión TCP o Three-Way Handshake. En este caso vemos un ordenador, vemos dos máquinas en la cual una le envía un paquete de sincronización, la otra parte, en este caso el servidor, le contesta con otro paquete de sincronización y un paquete ACK, que es un paquete de confirmación que el mensaje ha llegado.
Y por último, el ordenador origen le responde con otro paquete ACK diciendo que correcto, la conexión se ha establecido correctamente. En esta práctica vamos a utilizar el comando netstat, en el cual vamos a ver las conexiones que tenemos abiertas ahora mismo en nuestro sistema. Este sería el resultado de las conexiones que hemos abierto a la hora de conectarnos, por ejemplo, a Google. Estamos utilizando el protocolo HTTPS, protocolo de conexión segura. Mediante el TCP Three-Way Handshake, mediante este establecimiento de conexión, es uno de los métodos para ver qué puertos en la máquina están abiertos, cerrados o filtrados. Es una manera de escanear los puertos de una máquina, estableciendo una conexión Three-Way Handshake. ¿Qué son los puertos? Los puertos son interfaces para comunicarse con un programa específico a través de una red, es decir, los puntos de entrada a una máquina. Vemos que cada puerto tiene asignado por defecto un servicio que está ejecutándose en cada puerto en concreto. Un puerto puede estar abierto, filtrado por un firewall o cerrado. Algunos de los puertos y servicios más comunes son los que veis aquí. Puerto 21, que se ejecuta el servicio FTP, puerto 22, que ejecuta el servicio SSH, el puerto 23, Telnet, el 53, ejecuta DNS, el 80, HTTP y el 443, el HTTPS. ¿Y qué son los servicios? Son programas que se están ejecutando propiamente en un puerto en concreto. Algunos de los servicios más comunes son FTP, que es un protocolo de transferencia de ficheros, que se ejecuta en el puerto 21. El servicio Telnet, que es un protocolo para el control remoto de sistemas, por defecto en el puerto 23. El protocolo DNS, el protocolo de resolución de nombre de dominio, por defecto en el puerto 53. El protocolo HTTP, un protocolo para la comunicación entre aplicaciones web, por defecto en el puerto 80. Y por último, el servicio HTTPS, que es un protocolo que se utiliza para la comunicación cifrada en aplicaciones web, que viene por defecto en el puerto 443. Es decir, en este servicio, este protocolo, cuando tú accedes a una cuenta, por ejemplo, en redes sociales o al banco, esas credenciales se cifran para que nadie que esté escuchando el tráfico que circula por una red pueda capturar tus datos. Un análisis de puerto, básicamente, es una técnica para saber qué puntos de entrada tiene abierto una máquina concreto. Se realiza comprobando, haciendo una conexión a cada puerto para, dependiendo de la respuesta de esa máquina remota, saber si ese puerto está abierto, cerrado o filtrado. ¿Para qué sirve el análisis de puerto? Pues para ver qué puertos y servicios, que son los programas, se están ejecutando en ese sistema operativo, en esa máquina. Comúnmente esta técnica se utiliza para fines de administración de sistemas y en otras ocasiones esta técnica se puede utilizar con fines maliciosos para ver si las versiones que se están ejecutando en esos puertos son vulnerables y con ello tener control de esa máquina de forma no autorizada. ¿Qué información puede obtener un atacante a raíz de un análisis de puerto? Pues puede obtener información de qué puertos están abiertos en esa máquina, que son los puntos de entrada, pueden saber qué servicios, qué programas están ejecutándose en esos puertos propiamente dichos y saber sus versiones para luego compararlo y confirmar si esos servicios y esos programas son vulnerables y existe un proceso de explotación conocido y documentado para poder llegar a acceder al sistema. Un análisis de puertos se realiza de forma que a cada puerto se le establece una conexión y dependiendo del resultado podemos saber si ese puerto va a estar abierto, cerrado o filtrado. Como por ejemplo, lo que veis en la imagen, si queremos saber qué puertos tiene abierto la máquina destino, desde nuestro ordenador podemos mandar un paquete de sincronización al puerto 80. Si la máquina destino nos contesta con otro paquete de sincronización y un paquete ACK de que un mensaje de OK, y nosotros le volvemos a contestar con un paquete de reset y otro paquete de ACK, significa que ese puerto 80 está abierto. Sin embargo, si nosotros enviamos a la máquina remota un paquete de sincronización al puerto 81 y esa máquina nos contesta con un paquete de reset,
pues sabemos que ese puerto está cerrado, en este caso el puerto 81 cerrado. Y si por el contrario enviamos un paquete de sincronización al puerto 82 y no obtenemos ninguna respuesta de la otra máquina, significa que está filtrado por un firewall. Existen varios tipos de escaneos de puertos. Hemos visto el escaneo de puerto three-way handshake, que es el clásico, pero tenemos otro tipo de escaneos, como por ejemplo un escaneo robusto, un escaneo de evaluación de firewalls, otro de evasión de firewalls, un tipo de escaneo silencioso, otro tipo de escaneo de ocultación, y etc. Tenemos aquí el primero, el TCP scan, el three-way handshake, que ya vimos, que sería enviando un paquete de sincronización a la máquina remota. Si esa máquina nos contesta con otro paquete de sincronización y un ACK diciéndonos OK, y nosotros le volvemos a enviar un paquete de reset y otro mensaje de OK, significa que ese puerto está abierto. Por el contrario, si enviamos un paquete de sincronización y obtenemos a cambio un paquete de reset, es que ese puerto está cerrado. El stealth scan es un tipo de escaneo que se utiliza para la evasión de firewalls. Por ejemplo, para evadir mecanismos de login y ocultarse en el tráfico. ¿Cómo funciona? Pues si nosotros enviamos a esa máquina un paquete de sincronización, esa máquina nos contesta con otro paquete de sincronización y un ACK diciendo que va todo OK, y nosotros solamente le contestamos con un paquete de reset, significa que ese puerto está abierto. Por el contrario, si enviamos un paquete de sincronización y obtenemos un reset, es que está cerrado. Otro tipo de escaneo de puertos es el ACK scan, que se utiliza para detectar firewalls. Si por ejemplo enviamos un paquete ACK a la máquina remota y obtenemos un paquete reset, significa que no hay ningún firewall de por medio. Sin embargo, si enviamos un paquete ACK y no obtenemos ninguna respuesta, es que existe un firewall en el medio de la comunicación. Tenemos el escaneo navideño, que en este no funciona en sistemas Windows y simplemente envía un paquete con todos los flags activados. Si enviamos un paquete con todos los flags activados y no obtenemos respuesta, significa que el puerto está abierto. Y si enviamos un paquete con todos los flags activados y obtenemos un paquete de reset, significa que el puerto está cerrado. El fin scan es otro tipo de escaneo de puertos que tampoco funciona en sistemas Windows y que envía un paquete solamente con el flag activado fin. Si enviamos ese paquete y no obtenemos ninguna respuesta, es que el puerto está abierto, y si enviamos un paquete con el flag activado fin y obtenemos como respuesta un paquete reset y un paquete ACK, significa que ese puerto está cerrado. El escaneo null scan tampoco funciona con sistemas Windows, ¿vale? Y simplemente envía un paquete sin ningún flag activado. Si enviamos ese tipo de paquetes y no obtenemos respuesta, significa que ese puerto está abierto. Y si enviamos un paquete sin flag activados y obtenemos un paquete de reset y un paquete de ACK, significa que ese puerto está cerrado. Y por último, el escaneo UDP. UDP es un protocolo no orientado a conexión. Para la transferencia de información no hace falta establecer una comunicación y una conexión entre dos equipos. Esto se suele utilizar para eventos streaming, para eventos que necesitan una transferencia muy alta de archivos. Si nosotros enviamos un paquete UDP y no obtenemos respuesta, significa que el puerto está abierto, y si por el contrario el paquete que nos devuelve esa máquina remota es un paquete ICMP, significa que el puerto está cerrado. Otra técnica de análisis de puertos es la llamada fragmentación. Se utiliza para la evasión de firewalls. Si por ejemplo tenemos un paquete que nos lo está bloqueando el firewall, esta técnica de fragmentación nos dice que si fragmentamos ese paquete en varios trozos más pequeños, cada trozo va a ser filtrado por el firewall y vamos a llegar a nuestro destino, no nos los va a bloquear. Otra técnica de análisis de puertos es port tunneling. Es una técnica que es combinada con el análisis de puertos que permite la evasión del firewall y la ocultación. Es decir, si tenemos un firewall y ese firewall tiene una regla que deniega todo el tráfico proveniente del puerto 21, pero no nos bloquea todo el tráfico que le llega al puerto 80.
Por lo tanto, si nos está bloqueando por puerto 21 el firewall, podemos acceder a una máquina por puerto 80, que sí está permitido, y de esa máquina saltamos a la otra para llegar a enviar ese mensaje. La técnica IP spoofing es una técnica combinada con el análisis de puerto que permite la evasión de firewalls, permite la ocultación y permite la suplantación. Es decir, si nosotros enviamos un paquete IP a un destino y modificamos esa IP de origen, la respuesta del equipo destino va a ir dirigida a la IP falseada que se cree que la ha enviado originariamente. Esta técnica se suele utilizar para ataques de denegación de servicio, ¿vale? Ya que todas las respuestas que va a enviar esa máquina la va a enviar a una IP falsa que será el objetivo para que deje de funcionar esa máquina y deje de hacer lo que está haciendo actualmente. Por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos un equipo origen con una IP 192.168.1.12 que envía un paquete a una máquina destino que es la 192.168.1.99. Si veis, ese paquete falso que envía ha modificado la IP de origen, que es la 192.168.1.55. ¿Eso qué quiere decir? Este tipo de ataques se utilizan para denegaciones de servicio, para interrumpir el servicio de una máquina, por ejemplo, una aplicación web, para que esa aplicación web se caiga y no se pueda ver, no la puede visitar nadie. En este ejemplo, el equipo origen que quiere hacer un ataque de denegación de servicio puede mandar muchos paquetes a esta máquina víctima con el origen falseado, que será esa máquina a tumbar. Entonces, la máquina destino va a contestar siempre a esa máquina víctima. Por lo tanto, si esa máquina víctima no está preparada para aceptar tantas conexiones, va a llegar un momento en que va a dejar y va a penalizar su funcionamiento, y en el caso de una página web no se va a poder visualizar. La técnica de banner grabbing es una técnica que simplemente extrae información de los puertos que están abiertos en una máquina. ¿Qué información te puede dar el banner grabbing? Te puede dar información sobre qué servicio está ejecutando esa máquina y propiamente la versión de cada servicio o programa que está ejecutando cada puerto en esa máquina. Aquí, por ejemplo, tenemos un banner grabbing que se hace al puerto 80 y que ese puerto 80 está ejecutando un servicio que es el HTTP. Y en esta captura de pantalla podemos observar, entre otras cosas, la versión del servidor, que es Microsoft, ¿vale? Y que tiene una versión 6.0. Pues esta información nos puede resultar relevante a la hora de encontrar y buscar vulnerabilidades para explotar esa máquina. Para identificar el banner web de una máquina, vamos a hacer la siguiente práctica y lo vamos a hacer de forma manual, a través de un comando. Para ello, tenemos una máquina que está conectada en red y que tienen unos servicios que se están ejecutando en esa máquina. Para ello vamos a ejecutar el comando telnet a esa dirección que va a ser nuestro servidor y lo vamos a ejecutar en el puerto 80 para ver el banner web que tiene este servidor. Ejecutamos ese comando y justo seguido escribimos lo siguiente para obtener la versión del servidor que se está ejecutando en esa máquina. Hacemos una petición GET por el protocolo HTTP a ese servidor para obtener la versión de ese servidor Apache que está ejecutando en esa máquina. Como vemos, hemos obtenido una respuesta del servidor correcta y nos ha anunciado que la versión de ese servidor es la número 2.2.8. Por lo tanto, podríamos obtener y podríamos saber a través de esta versión si es una versión del servidor Apache vulnerable o no. En este punto vamos a ver el análisis de vulnerabilidades. ¿Y qué es un análisis de vulnerabilidades o en qué consiste? Pues consiste en la detección de servicios, protocolos o software vulnerables. ¿Y qué quiere decir vulnerable? Pues que posee fallos de seguridad, que el proceso de explotación puede estar publicado, documentado y accesible a todas las personas,
Y también existen vulnerabilidades que se llaman Zero Days, que son todas esas vulnerabilidades, todos esos fallos de seguridad que no son conocidos y cuando se publican todavía no existe un parche que soluciona ese fallo de seguridad. ¿Cómo se realiza un análisis de vulnerabilidades? Un primer paso sería hacer un análisis de puertos, que sería ver los puntos de entrada que puede tener una máquina. Una vez que tenemos listado esos puertos que tiene abiertos esa máquina, vamos a hacer una técnica que se llama banner grabbing y que consiste en ver las versiones de esos servicios o programas que están ejecutándose en cada puerto abierto. Una vez obtenido los puertos abiertos, los servicios que se están ejecutando y sus versiones, vamos a comparar esas versiones de esos servicios con una base de datos de vulnerabilidades conocidas. Si alguna coincide, se considera el servicio que es vulnerable, esa versión en concreto. En el caso de que existe esa vulnerabilidad, entonces es posible realizar el siguiente paso de explotación para tener acceso a ese sistema. Si bien hemos comentado que este proceso se puede realizar de forma manual, también decir que existen herramientas automáticas que te hacen todo ese proceso. Te pueden hacer el proceso de análisis de puertos, banner grabbing y comparación con una base de datos de vulnerabilidades. En este caso, un ejemplo de herramienta automática se llama OpenBus, que es un escáner de vulnerabilidades que es de software libre. ¿En qué consiste una explotación de una vulnerabilidad? En aprovechar esas vulnerabilidades de un servicio o un protocolo para realizar una acción no permitida en el sistema. ¿Qué puede ser un ejemplo de esto? Puede ser obtener acceso al sistema o a la base de datos, obtener información confidencial, modificar, eliminar o añadir información, causar daño en el sistema, etc. ¿Y cómo se realiza este proceso de explotación? Se puede realizar de forma manual o también utilizando exploits públicos. Pues un exploit es un trozo de código especialmente preparado para aprovecharse de un fallo de seguridad, de una vulnerabilidad en concreto de un servicio, por ejemplo, un protocolo. Normalmente, estos trozos de código son pequeños programas en los que el atacante solamente tiene que configurar una serie de parámetros, como por ejemplo, puede ser la IP destino, el puerto destino y otros parámetros propios de esa vulnerabilidad que va a ir variando dependiendo de ese exploit en concreto. Y por último, también tenemos que configurar el payload. Y nos preguntamos ahora, ¿qué es un payload? Pues un payload es otro trozo de código especialmente preparado que va asociado al exploit y que en este caso va a hacer la función de la acción que vamos a querer dentro del sistema. Un ejemplo de esto, si queremos ejecutar un exploit en un sistema vulnerable, a ese exploit le asociamos un payload que, por ejemplo, va a crear un usuario administrador dentro del sistema con credenciales que ya conocemos. Y aquí, a modo resumen, vemos esos tres pilares que, si encontramos una vulnerabilidad en un servicio, encontramos un exploit asociado a esa vulnerabilidad y un payload con la acción que vamos a querer hacer dentro del sistema, junto con todos estos tres procesos, vamos a acceder al sistema. Una vez realizado el proceso de explotación y que ya tenemos acceso al sistema, vamos a entrar en la siguiente parte, que sería el proceso de post-explotación. Una vez que ya tenemos acceso al sistema y podemos hacer lo que queramos, ¿qué se puede hacer? ¿O cuáles son lo más común que se suele hacer en estos casos? Se suele hacer robo de información, modificación de datos, realización de daños al sistema, robo de identidad, espionaje, robo de datos personales, extorsión, fraude y, por último, uso del sistema comprometido para saltar a otro sistema, que se llama pivoting. Es decir, una vez que hemos accedido y tenemos el control de un sistema, no nos ceñimos, no nos quedamos ahí, vamos a ver la manera de cómo saltar a otros sistemas que pueden tener información más jugosa, una información que puede ser, por ejemplo, confidencial. Como recursos a la hora de comprobar si un programa, un servicio o cualquier tipo de software es vulnerable, tenemos unas bases de datos como por ejemplo
las Common Vulnerabilities and Exposures, CVE, tenemos aquí la dirección, y las National Vulnerability Database, NVD. Estos son bases de datos públicas que podemos encontrar todo tipo de información, ¿no? Como el código de vulnerabilidad, quién lo creó, información relacionada a esa vulnerabilidad, cómo se explota, etcétera, información relevante, referencias sobre esa vulnerabilidad, etcétera. Estas bases de datos son públicas, al alcance de cualquiera, y es una muy buena fuente de información a la hora de realizar todo este tipo de técnicas. También tenemos bases de datos de exploits, que son los pequeños trozos de código para explotar una vulnerabilidad en concreto, y que estos exploits se pueden encontrar también en bases de datos públicas, en foros underground, foros de seguridad y en el mercado negro. Y en este punto, a modo resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de este taller, vamos a ver el ciclo de vida de un ataque a un sistema. Pues para comenzar un ataque a un sistema, tenemos que empezar identificando el objetivo, ¿no? A quién vamos a atacar. Una vez que tenemos ya identificado ese objetivo, vamos a hacerle un análisis de puertos y servicios para ver qué puntos de entrada tiene esa máquina que podemos aprovechar. Una vez que sabemos esos puntos de entradas, esos puertos y servicios y sus versiones, vamos a ver y vamos a hacer el análisis de vulnerabilidades. Vamos a comprobar si esos servicios que está ejecutando esa máquina son vulnerables o no. Si encontramos que existe alguna vulnerabilidad, pasamos a la fase de explotación de vulnerabilidades, a la fase de acceder al sistema de forma no autorizada. Y por último, tenemos el paso de post-explotación, que es el paso en el que ya tenemos control total de la máquina y podemos hacer lo que queramos. El primer paso para explotar un sistema será comprobar si tenemos acceso a esa máquina propiamente dicha. Para ello, utilizamos el comando ping y la dirección IP de esa máquina para saber si tenemos conectividad con ella. Como podemos comprobar, sí que tenemos visibilidad a esa máquina. Y hemos tenido un 0% de pérdida de esos paquetes. Por lo tanto, tenemos total conectividad y total visibilidad a esa máquina. El siguiente comando que vamos a introducir, vamos a utilizar un comando nmap, esa herramienta, con el parámetro -s minúscula p mayúscula, seguido de la dirección de red. Este comando sirve para identificar los equipos activos que están en la red en la que estamos nosotros ahora mismo. Si veis, al final de la dirección de red aparece un /24, que es simplemente la máscara de subred, para especificar el tamaño de la red, en este caso la que tenemos ahora mismo. El siguiente comando que vamos a ejecutar va a ser nmap espacio -s t mayúscula espacio -o mayúscula espacio y la dirección IP de nuestro servidor. Este comando se utiliza para identificar los puertos que tiene abierto la máquina y su sistema operativo. Como resultado del comando, podemos observar una serie de puertos y servicios abiertos que se están ejecutando en esa máquina vulnerable. Como pueden ser el puerto 21 con el servicio FTP, puerto 22 con el servicio SSH, el puerto 80 HTTP, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final podemos observar también que el sistema operativo que se está ejecutando es el Linux 2.6.x. Lo interesante a partir de ahora sería, ya que sabemos los puertos que tiene abierto esta máquina vulnerable y sabemos los servicios que se están ejecutando en cada puerto, lo interesante a partir de ahora sería ver las versiones de los servicios que se están ejecutando en esta máquina vulnerable. Para ello ejecutamos el comando nmap espacio -s minúscula t mayúscula espacio -s minúscula v mayúscula espacio la dirección IP de esa máquina vulnerable. Como observamos en el resultado del siguiente comando,
ya no solo tenemos el número de puertos y el servicio que se está ejecutando en cada puerto, sino que ahora tenemos también su versión, que nos va a servir para compararlo con una base de datos de vulnerabilidades y comprobar que en este caso sea vulnerable o no ese servicio. Por ejemplo, podemos observar que la versión del servicio FTP que se está ejecutando en el puerto 21 es VS-FTPD 2.3.4. También podemos observar que el servicio HTTP que se está ejecutando en el puerto 80 es un servidor Apache HTTPD 2.2.8. Y así con todos, podemos observar las versiones de todos los servicios que se están ejecutando en esa máquina vulnerable. El siguiente comando que vamos a realizar va a ser un comando telnet a la dirección IP de esa máquina vulnerable y al puerto del servicio que queremos ver esa versión. En este caso podemos hacer, por ejemplo, hacer el banner grabbing, saber la versión del servicio FTP que está en el puerto 21. Por lo tanto, escribimos el comando telnet, la dirección IP de la máquina vulnerable y el puerto 21. Y como resultado obtenemos la misma versión de ese servicio FTP que ya nos mostraba la herramienta automática Nmap, la versión VS-FTPD 2.3.2.4. Ahora con ese comando lo hemos realizado de forma manual. A continuación, para hacer la prueba de contraseñas y conectarte a través de los siguientes servicios, vamos a utilizar las herramientas de FTP, SSH y Telnet. Es decir, vamos a ejecutar un comando que empiece por telnet, espacio y la dirección IP para conectarnos a esa máquina remota. Utilizaremos también el comando FTP, espacio y la dirección IP de la máquina vulnerable para conectarnos a esa máquina por el protocolo FTP, y también vamos a utilizar el comando SSH y esa dirección IP de la máquina vulnerable para conectarnos a esa máquina por ese mismo protocolo. Como veis, si ejecutáis el comando telnet espacio la dirección IP de esa máquina, os aparece la pantalla de login para poder acceder e introducirte en ese sistema. Tendrás que meter en este paso un login y una contraseña que aún no sabemos. Si ejecutamos los comandos FTP y esa dirección IP de la máquina o SSH y esta dirección IP a esa máquina, nos saldrá una pantalla para introducir la contraseña de acceso a esa máquina por esos servicios. Y como última parte de la práctica, vamos a utilizar la herramienta Metasploit para realizar todo el proceso de explotación a una máquina. Es decir, ya que sabemos qué puerto tiene abierto la máquina, qué servicios se están ejecutando en cada puerto y qué versión asociada tienen, vamos a seleccionar una versión vulnerable y vamos a explotarla mediante un exploit concreto para esa versión. Para arrancar esa herramienta tenemos que introducir el comando msf console. Una vez que tenemos este framework Metasploit cargado, vamos a focalizarnos y vamos a buscar a ver si la versión de FTP de ese servicio que se está ejecutando en esa máquina vulnerable es precisamente vulnerable. Para ello vamos a hacer una búsqueda en ese framework para ver si esa versión de FTP 2.3.4 tiene un exploit asociado para explotar esa vulnerabilidad. Para ello ejecutamos el comando search espacio FTP. El comando search
espacio FTP nos va a devolver todos los exploits para FTP que están disponibles en esta base de datos de este framework Metasploit. En nuestro caso, como sabemos que tenemos un servicio FTP en la versión 2.3, 2.4, observamos que en la lista de exploit aparece uno que ya está preparado para explotar esa vulnerabilidad. Este exploit se llama exploit /unix /ftp /vs ftpd _234-backdoor. Para cargar este exploit tenemos que hacer el siguiente comando: use espacio y ese exploit en concreto que hemos dicho anteriormente. Una vez que tenemos ya el exploit cargado, para entrar en la máquina, tenemos que ver si hace falta configurar algún parámetro para podernos conectar a esa máquina finalmente. Para ello, ejecutamos el comando show espacio options. Como veis en pantalla, aparece un parámetro que se llama rhost y que es requerido, que lo tenemos que configurar. Rhost significa máquina remota, que sería la dirección IP de la máquina vulnerable que queremos atacar. Para ello, ejecutamos el comando set rhost y la máquina del host remoto, es decir, de la máquina vulnerable. Como último paso, queremos buscar un payload, que es la acción que vamos a hacer una vez dentro del sistema, y para ver los payloads disponibles en este momento, ejecutamos el comando show espacio payloads. En este caso, solamente nos aparece disponible un solo payload, que se llama cmd/unix/interact, que nos va a abrir una consola de comandos para interactuar con la máquina vulnerable, con la máquina remota. Para cargar este payload y para configurarlo, tenemos que escribir el comando set espacio payload y el nombre de este payload en concreto. Una vez que hemos cargado el payload, ya solamente nos quedaría ejecutar el comando exploit para acceder de forma remota a la máquina. En este punto tenemos ya una consola de comando abierta para poder ejecutar y poder hacer en la máquina remota lo que queramos. Una vez que hemos hecho todo el proceso de explotación y ya estamos dentro de la máquina con una consola de comando reversa, ahora vamos a ejecutar y vamos a ver el siguiente paso, que es el paso de la post-explotación. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esa máquina? Pues, por ejemplo, en esta práctica vamos a introducir el comando ls para visualizar el contenido que tiene esa máquina propiamente. Después de ejecutar ese comando ls, podemos observar los directorios, la información que contiene esa máquina y que podemos ir navegando a nuestro antojo. Y por último, podemos mostrar el archivo etc password que va a contener todos los usuarios de esa máquina, de ese sistema operativo. Para ello, ejecutamos el comando cat, que es para mostrar información por pantalla, seguido de etc/passwd, que así se llama ese archivo que contiene los usuarios de esa máquina. Como veis, se ha mostrado por pantalla la información de esos usuarios del sistema, pero una vez que ya estamos dentro y tenemos control total y acceso remoto, en esta parte de post-explotación, pues se pueden hacer
otras cosas como por ejemplo robo de datos personales, modificación de datos, dañar al sistema, robo de identidad, fraude y también el llamado pivoting, que es a través de esa máquina que hemos accedido saltar a otras máquinas que pudieran contener otro tipo de información que podría ser más sensible o jugosa. Este taller y el resto de jornadas forman parte del eje quinto, Programa de Excelencia en Ciberseguridad, dentro del Plan de Confianza Digital del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que está llevando a cabo desde INCIBE, para la promoción y captación de talento en ciberseguridad. Si te gusta la ciberseguridad y quieres profundizar en este tema, desde el Plan de Confianza Digital se están desarrollando las siguientes actividades, como por ejemplo, formación especializada en ciberseguridad. Son cursos MOOC, son cursos online que se desarrollan a través de una plataforma de formación de INCIBE, que es la dirección formación-online.incibe.es. Máster en ciberseguridad orientado a titulados universitarios, un programa de becas anuales orientado tanto para titulados universitarios como para titulados de FP. Si queréis saber más información acerca de estas becas, podéis visitar la página www.incibe.es/convocatorias/ayudas. Y por último, el evento en ciberseguridad Cibercamp. Cibercamp es el evento internacional en ciberseguridad de INCIBE para identificar, atraer y promocionar el talento joven en ciberseguridad.